Hola a todos, el día de hoy vamos a dar inicio al módulo de monitoreo hemodinámica del paciente crítico. Mi nombre es Andrés Fabricio Caballero Lozada, soy anestesiólogo intensivista y profesor asistente de la Universidad del Valle. Y en la realización de este módulo me va a acompañar el doctor Alejandro Botero Fernández, residente de anestesiología de tercer año de la Universidad del Valle. El módulo va a constar de tres partes. Inicialmente vamos a hablar de unas bases fisiológicas muy importantes relacionadas con el ciclo cardíaco y los determinantes del gasto cardíaco, y esto va a ser clave para el entendimiento de los diferentes tipos de monitoreo. En la segunda parte vamos a hablar de la monitoría invasiva y mínimamente invasiva, para terminar con la monitoría no invasiva, haciendo bastante énfasis en todo lo que tiene que ver con el ultrasonido enfocado en el paciente crítico. Vamos a hablar un poquito de un contexto histórico de cómo ha sido el desarrollo de la monitoría hemodinámica y de los conceptos fisiológicos aplicados a la monitoría hemodinámica. Entonces empezamos por Galeno. Galeno hacia el siglo II a.C. ya comienza a hablar de la sangre como una parte vital dentro de los seres humanos, y él comentaba que la sangre era producida, no era bombeada, sino producida en el corazón, y había una sangre vital, arterial, producida en el corazón, y una sangre nutritiva venosa en el hígado. No es sino hasta el siglo XVII donde aparece William Hervey en su tratado Mutu Cordis, donde a partir de sus investigaciones y experiencias se entiende ya el corazón como bomba acoplado a un sistema circulatorio. El doctor Hervey se considera el padre de la fisiología moderna. Hacia 1842 se hace la descripción del efecto Doppler por el doctor Doppler, y en 1870 Fick comienza a hablar de los términos de consumo y aporte de oxígeno. En 1886 se hace la primera cateterización a nivel de la arteria pulmonar. Estos tres hitos, la cateterización de la arteria pulmonar, en 1897 Stewart con una medición de un trazador de cloruro de sodio a nivel femoral extrapolado como una medición del gasto cardíaco, y Fegler con los principios de termodilución, abren el paso para que en 1970 Swan y Gantz desarrollen el catéter de arteria pulmonar como una medida de medición de las variables hemodinámicas: precarga, gasto cardíaco, trabajo ventricular, etcétera, como lo vamos a ver en el módulo. Hacia la década del 2000 aparecen los dispositivos de análisis de contorno de pulso, denominados mínimamente invasivos. Hay que recordar que el gold estándar de medición hasta el momento es el catéter de Swan-Ganz, y todos estos dispositivos se han validado o se han comparado se tienen que comparar en cuanto a exactitud y precisión con el Swan-Ganz. Al igual que el concepto de point of care ultrasound, que aparece en los últimos años, a partir del 2010, del ultrasonido enfocado en problemas en el paciente crítico. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a hablar de las bases fisiológicas para así tener un entendimiento claro de la fisiología cardíaca, para posteriormente entrar a las diferentes técnicas de monitoreo hemodinámico. Vamos a empezar con nuestro bucle clásico, que va a ser bien importante porque es el que nos va a definir lo que es el ciclo cardíaco. Y aquí tenemos dos variables que vamos a ver a lo largo de esta primera parte de la revisión, y que son el volumen en el eje de las X y la presión en el eje de las Y. Esto directamente relacionado con el ciclo cardíaco. Y a partir de ahí vamos a entender los conceptos de distensibilidad, en el cual el corazón es blando, y elastancia, en el cual el corazón se hace
se hace rígido. Y para esto, inicialmente, vamos a hablar de las fases del ciclo cardíaco, de los volúmenes que se manejan en el ciclo cardíaco y de las presiones que se manejan en el ciclo cardíaco. Entonces, inicialmente las fases. Vamos a iniciar con la contracción isovolumétrica, donde todas las válvulas van a estar cerradas y simplemente hay un aumento progresivo de la presión. Los volúmenes no se alteran, no se modifican, hasta tener un punto en el cual esa presión es tan amplia que se produce la apertura de la válvula aórtica, produciéndose la eyección como tal, para luego tener su punto máximo de velocidad, cae la velocidad de flujo, cae la presión, se cierra la válvula aórtica, viene el periodo de relajación isovolumétrica, se abre la válvula mitral y vuelve el llenado, con sus dos fases, una fase rápida y una fase final lenta por la patada auricular, la fase de llenado. Esto en cuanto a las fases del ciclo cardíaco en el corazón izquierdo, que es extrapolado al corazón derecho, pero pues relacionado con la válvula pulmonar y la válvula tricuspidea, hablando de que el corazón es un sistema en serie. Vamos a hablar ahora de los volúmenes. Entonces tenemos el volumen de fin de sístole, que es el que va a quedar una vez ya hecho la fase de eyección del volumen sistólico. Ese es el volumen de fin de sístole. El volumen de fin de diástole, que lo vamos a obtener cuando ya tenemos la parte final de la diástole de llenado ventricular. Y la diferencia entre estos dos volúmenes es los que nos va a determinar el volumen sistólico. De ahí que uno puede optimizar el volumen sistólico con aumentos progresivos del volumen de fin de diástole, como lo veremos con la explicación de la ley de Frank-Starling. Vamos a hablar ahora de las presiones. Entonces tenemos la presión diastólica, que es la presión requerida al finalizar la diástole para abrir la válvula aórtica, preparándose para la fase de eyección. El punto máximo de velocidad generada por la contracción, que es la presión sistólica, y la presión de fin de sístole, que va a generar el cierre de la válvula aórtica. La presión de fin de diástole al finalizar la fase de llenado. En esta gráfica vemos bajo el área, el trabajo generado. O sea, esta área pintada de amarillo es el trabajo generado el trabajo generado por el corazón, por el ventrículo izquierdo, para poder producir la eyección como tal. Está relacionado con estos dos conceptos que vamos a hablar más a fondo, que es el concepto de distensibilidad y el concepto de elastancia. La distensibilidad, la cual va a estar directamente relacionado con cuán blando es el corazón, y la elastancia, que va a estar relacionado con cuán rígido es el corazón. La distensibilidad es lo que directamente relaciona el llenado ventricular, o sea, relaciona el corazón con el sistema venoso, y la parte de la elastancia de rigidez, que va a relacionar el corazón con el sistema arterial. Aquí en esta curva vamos a explicar un poco más a fondo el término de distensibilidad o compliance a partir de los volúmenes que se van a generar en la fase de llenado o la fase diastólica. A partir de un volumen no estresante. ¿Por qué no estresante? Porque no genera tensión en la cámara cardíaca, y eso va a estar relacionado directamente con la ley de Laplace. A medida que se va llenando el ventrículo, eso genera una tensión, un estrés en la pared, hasta que obtenemos el volumen de fin de diástole general para generar la presión en la fase isovolumétrica, que nos va a determinar la apertura de la válvula aórtica.
Aquí al lado derecho vemos la relación inversa entre ese llenado que determina la distensibilidad del corazón y las presiones de fin de diástole. A mayores presiones de fin de diástole, la distensibilidad va a ser menor, la compliance va a ser menor. A menores presiones de fin de diástole, la compliance de este ventrículo va a ser mayor, o sea, la capacidad de llenado va a ser mucho más fácil. Aquí ya vamos a ver las relaciones de la elastancia, de cuán rígido es este corazón. A medida que el corazón se va evolucionando hacia la fase de sístole, miren cómo esta curva, ahorita lo vamos a ver un poco más dinámico en otro gráfico, cómo esta línea azul se va haciendo más recta hasta que opta por esta línea totalmente recta, y es lo que va a determinar la elastancia, esa rigidez del corazón. Aquí es bien interesante porque en sístole, a partir de una presión de fin de diástole, la curva se va haciendo más recta y ese corazón se va haciendo más duro. Contrario sucede en diástole, en el cual el corazón en diástole se hace más blando y la curva ya no es tan rígida, tan recta. Nuevamente comparando las variables de presión-volumen. Hablando específicamente de lactancia, el punto máximo de tensión generado en la contracción que va a generar la presión sistólica es el punto máximo de tensión de elastancia, para luego ir disminuyendo progresivamente. Y de una manera gráfica, relacionando solamente los conceptos de distensibilidad y elastancia, y aquí directamente relacionado ya de una manera gráfica, como les dije, con el ciclo cardíaco. Miren cómo aquí se va llenando el corazón, es blando, se deja llenar y hace contracción isovolumétrica, sístole, y el corazón se hace tenso, rígido. Por eso aquí la elastancia está representada con esta línea recta. Aquí es para comparar un sistema de alta presión como es el corazón izquierdo, claramente acá, en este bucle del lado izquierdo, y un sistema de bajas presiones como es el corazón derecho, directamente relacionado con el sistema pulmonar. Y aquí pues comparándolo en unas gráficas de presión, tiempo, corazón derecho con corazón izquierdo. Y miren cómo el tema de los volúmenes ahí es prácticamente el mismo, que lo vemos también acá en el bucle. El corazón derecho se llena, volumen de fin de diástole. Es un corazón, podríamos decir entonces, que es mucho más blando que el izquierdo y no tiene que vencer tanta resistencia, no tiene que contraerse tanto para lograr un rendimiento de su gasto cardíaco derecho, óptimo. Y eso se ve claramente en esta comparación de presión-tiempo y de volumen-tiempo. Corazón derecho con bajas presiones, corazón izquierdo, lógicamente con presiones mucho mayores porque lo relaciona con el circuito sistémico. Entonces aquí para ver los determinantes del gasto cardíaco y más del gasto cardíaco específicamente lo que tiene que ver con el volumen sistólico, que son la precarga, la poscarga, el inotropismo y el lusitropismo o relajación. Y vamos a iniciar hablando de lo que es la precarga. Y para hablar de la precarga tenemos que entender todo lo que tiene que ver con la ley de Starling. En la ley de Fran-Starling decimos que el volumen de fin de diástole va a generar una tensión por aumento de la longitud del sarcómero entre dos actinas. Esa longitud entre dos actinas va a ser mucho mayor, la relación entre los puentes de actina, y esa longitud va a ser cada vez mayor
a mayor volumen de fin de diástole. Eso se ve reflejado en un aumento del volumen sistólico. Pero eso pues tiene un punto de optimización máxima que a partir de ahí cambios en el volumen de fin de diástole no van a generar mayores cambios en el volumen sistólico. De ahí que hablamos de dos áreas, una zona dependiente de la precarga a mayor volumen de fin de diástole, optimización del volumen sistólico, y una zona independiente de precarga en el cual ya la fibra, su longitud no se puede optimizar más en cuanto a longitud y no va a optimizar más el volumen sistólico. Por lo tanto, eso se va a denominar como una zona independiente de la precarga. Aquí vemos una relación bien interesante comparando al lado derecho la misma curva de Farrar-Starling, pero ya en términos de presión de fin de diástole y gasto cardíaco con el bucle del ciclo cardíaco. Y miren cómo a medida que va disminuyendo esa presión de fin de diástole, se va disminuyendo ese gasto cardíaco y lógicamente aquí se va a ver una disminución progresiva del volumen sistólico, claramente en el área de la curva. Entonces es una curva bien interesante porque se compara el concepto de la ley de Starling en relación de la optimización del volumen de fin de diástole y directamente relacionado con el gasto cardíaco, y aquí en el bucle pues directamente relacionado con el volumen sistólico. Aquí tenemos un ejemplo dinámico continuo en el cual a medida que bajamos las presiones de llenado de 7 a 3, se va viendo nuevamente un impacto en el gasto cardíaco con una consecuente disminución del volumen sistólico. Y eso se ve reflejado también en un menor consumo de oxígeno y una menor requerimiento energético, que aquí lo miden en vatios. Aquí tenemos un diagrama bien interesante siguiendo con el tema de la precarga, que es el diagrama de Gayton, en el cual tenemos tres variables. Las variables de retorno venoso, gasto cardíaco y presión en la aurícula. Es interesante cómo a menor presión de la aurícula el llenado ventricular se hace más fácil a menores presiones auriculares y a incrementos del volumen sanguíneo, en cuanto al retorno venoso, se optimiza el gasto cardíaco. Aquí básicamente estamos viendo los efectos que suceden con los cambios de volumen sanguíneo. Un aumento de volumen sanguíneo incrementa el retorno venoso, mientras que una disminución del volumen sanguíneo disminuye el retorno venoso en este diagrama de Gayton. Especificando los cambios en el volumen. Aquí pues podemos ser un poco más esquemáticos en relación a los conceptos de precarga y el otro concepto que ya vamos a empezar a hablar, que es el de poscarga. Aquí una fibra muscular en reposo con su precarga de base se logra la longitud máxima, se le pone unos topes como tal para posteriormente darle otra carga que va a estar dada por la poscarga, y esa fuerza que tiene que realizar de acortamiento de la fibra para poder vencer esa poscarga que se le ha, esa otra carga que en este caso viene siendo la poscarga que se le ha dado a esa fibra mecánica. Cómo cambian las longitudes de las fibras en estas diferentes fases
dentro del psicocardíaco desde un punto de vista esquemático. Aquí cuando se alcanza el máximo grado de llenado, aquí cuando ya tiene que vencer esa precarga que se prepara para vencer esa precarga que le está ejerciendo, esa poscarga que se está ejerciendo, y aquí como tal la contractibilidad ya como tal de la fibra. Este es el concepto de la ley de Laplace, lo que yo les decía, que esa tensión en la pared miocárdica está directamente relacionada con la presión generada en la cavidad y el radio respectivo, y también por el grosor de la pared. Vemos cómo esa relación de estos factores va a definir la tensión generada en la pared miocárdica, que va a ser distinto si tenemos eh, poscargas mucho mayores que vencer, como se presentan en las estenosis aórticas. Se genera una presión mucho mayor a vencer de esa disminución del radio, comparado con presiones normales del ventrículo izquierdo cuando no tenemos ese problema de estenosis que genera presiones mayores del ventrículo izquierdo, generando una mayor tensión de la pared miocárdica. Entonces aquí nuevamente algo parecido a lo que vimos de la precarga, aumentos de las presiones aórticas eh, van a generar esos aumentos de las presiones aórticas, lo que van a generar son varios puntos interesantes. Una disminución en el gasto cardíaco, un, uh, un aumento en el consumo de oxígeno como tal, y claramente un aumento en la energía que tiene que realizar el, el corazón para poder vencer esas resistencias mayores. Pero mire cómo efectivamente el volumen sistólico se cae claramente, como podemos ver. Y eso también se puede ver cuando uno relaciona la fracción de eyección. Mire cómo se les cae la fracción de eyección, hablando pues de variables de performance o, o rendimiento cardíaco. En cuanto al inotropismo, cuando optimizamos el inotropismo, miren cómo la curva se desvía hacia la izquierda, la curva recta. ¿Se acuerdan? La curva eso va a estar directamente relacionado con la curva de la elastancia. Miren cómo, miren cómo se optimiza el gasto, el gasto cardíaco optimizando el inotropismo. Lógicamente va a haber un consumo mayor de oxígeno, y lógicamente también va a haber un consumo mayor de la energía requerida. Nuevamente nuestro diagrama de Gayton, pero ya no en relación al retorno venoso y al llenado, sino a los efectos que sufren con la contractibilidad. Incrementos en la contractibilidad hacen que las presiones en el atrio, en la aurícula, disminuyan, lo cual permite que se incremente el retorno venoso. Incrementos en la contractilidad hacen que se incremente el retorno venoso. Contrario sucede como hay disminución en la contractibilidad, hay aumentos en las presiones auriculares con una disminución en el retorno venoso. Y aquí una combinación ya bien interesante, donde vamos a tener unos patrones de comportamiento hemodinámicos comparando las tres variables que habíamos dicho: gasto cardíaco, retorno venoso y presión auricular. Y nos vamos a centrar en estos dos puntos.
Inicialmente tenemos este cuadrado donde identificamos que la causa de disminución del gasto cardíaco es atribuida a una disminución en el volumen sanguíneo. Bajo gasto, bajas presiones en la aurícula, pero por una disminución en el volumen sanguíneo, que es lo que podemos observar en estados hipovolémicos. Cosa contraria sucede en este punto del círculo, donde el bajo gasto cardíaco, en este caso, no es por alteraciones en el retorno venoso, en el llenado. El problema aquí es atribuido a una disminución en la contractibilidad. Esto nos puede dar un indicio del comportamiento hemodinámico de ese paciente. Cosa contraria sucede en los otros dos escenarios, por optimización del gasto cardíaco o por optimización en el retorno venoso. En esta gráfica de Starling, en este diagrama de Starling. Lusitropismo es otro factor importante, el factor de relajación como tal ventricular. Mire como si tenemos un ventrículo que se hace mucho más rígido, se disminuye su capacidad de llenado, disminuyendo como tal el gasto cardíaco. Lógicamente, al tener menos capacidad de llenado, el consumo de oxígeno va a ser menor y la energía requerida también en ese punto va a ser menor. Aquí tenemos entonces un esquema de cómo se relacionan todos los tres determinantes del gasto cardíaco: precarga, contractibilidad y poscarga. Tenemos que la contractibilidad está dada directamente por el acortamiento de las fibras cardíacas, y este acortamiento de las fibras cardíacas va a depender de la precarga que le demos a ese paciente o del volumen de fin de diástole, y una vez el volumen de fin de diástole, la resistencia que tiene que vencer a nivel sistémico, determinado por la poscarga. Esto va a generar este acortamiento de las fibras miocárdicas, va a generar ese volumen latido dentro del ciclo cardíaco, y eso va a ser un determinante del gasto cardíaco conjuntamente con la frecuencia cardíaca y con uniformidad eléctrica, o sea que no vaya a tener arritmias cardíacas este paciente, lo cual nos va a dar una presión arterial, la cual también va a estar influenciada por esas resistencias periféricas, y esa presión arterial va a influir en el tamaño del ventrículo, porque si esas presiones arteriales son muy grandes, esa poscarga también va a aumentar y el tamaño del ventrículo, la tensión va a ser mayor, y con el paso del tiempo, pues su tamaño en cuanto a masa ventricular va a ser mayor. Conceptos bien importantes en cuanto al aporte y consumo de oxígeno. Recordemos que el aporte de oxígeno y el consumo están directamente determinados por el factor del gasto cardíaco, aparte de las concentraciones de hemoglobina, y directamente relacionada con las concentraciones o las saturaciones de oxígeno. En el caso de aporte, con las concentraciones arteriales de oxígeno, y en el caso de consumo, pues la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso. El 1.34 es la relación de gramos de oxígeno con la hemoglobina, de las 4 moléculas de oxígeno con la hemoglobina, pero directamente relacionado con sus pesos moleculares. Por eso es el 1.34. Esta parte es bien interesante, porque aparte de lo que hemos visto que impacta en todo el ciclo y en todo el gasto cardíaco, hay factores externos que también pueden impactar
impactar en esto. Y esto es lo que se relaciona cuando el individuo es puesto en ventilación mecánica. Y al poner a este individuo en ventilación mecánica, va a haber un aumento de la presión eh, intratorácica, que se va a ver reflejado en un aumento de la presión transpulmonar. Cuando tenemos individuos con contractibilidad deprimida, podemos ver que estos pacientes que se colocan en ventilación mecánica, ese aumento de la presión intratorácica mejora la función ventricular. ¿Por qué mejora la función ventricular? Podemos decir que diversos factores influyen en esta acción, como la reducción de la disfunción miocárdica inducida por la hipoxia, eh, optimización del retorno venoso sistémico y del volumen del ventrículo derecho, lo que va a llevar a mejorar el llenado del ventrículo izquierdo. Todos esos factores impactan. Y miren cómo se ve claramente acá en este ventrículo izquierdo, cómo su bucle se ensancha en comparación con con el bucle inicial, cosa que no sucede mucho en individuos con contractibilidad preservada, pero que tengan problemas de llenado, problemas en la disfunción diastólica. Eh, es, puede haber problemas en esta disminución de la precarga y del volumen telediastólico como tal. O sea que realmente no va a haber mucha optimización en cuanto al rendimiento cardíaco, cosa que sí sucede en los individuos con contractibilidad disminuida que se ponen en ventilación mecánica. Esto también es bien importante por el análisis de los cambios cíclicos que uno puede ver en individuos que se colocan en ventilación mecánica. Mire, aquí tenemos la variabilidad en una onda de presión arterial relacionado con un individuo de ventilación mecánica, y acá pues lo que se toma es una onda de ventilación mecánica, una onda de volumen. Y vemos como en fase inspiratoria el llenado aumenta este delta de presión, este delta de presión, esto es lo que denomina delta arriba, en fase inspiratoria. Pero miren cómo en fase inspiratoria ese delta disminuye. Todo individuo que usted meta en ventilación mecánica, ese cambio va a estar alrededor entre los 10 y 15%, porque tiene un impacto en los componentes de precarga. Pero en fase inspiratoria, a nivel del ventrículo izquierdo, se optimiza por los vasos, o todo lo que tiene que ver con la sangre que se presenta en el lecho capilar, que es aproximadamente de 100 mililitros, y eso es como la reserva de llenado del ventrículo izquierdo. P máximo en fase inspiratoria, P mínimo en fase expiratoria. Y esa variabilidad que se ve sobre todo al tránsito transpulmonar en la fase expiratoria es lo que tomamos como una medida de análisis. De muchos de los monitoreos analizan esto, ya sea por variabilidad de presión de pulso, o por variabilidad de volumen sistólico, o por delta PP. Todos individuos que se ponen en ventilación mecánica. Por eso decimos que ese análisis del delta PP aquí nuevamente, comparando las presiones en la vía aérea con las curvas de presión arterial. Mire cómo esto es fase inspiratoria, que está entrando el oxígeno, y cómo en la fase expiratoria se cae el contorno de pulso. Esto, si se hace más acentuado, esto está directamente relacionado con
requerimientos volumétricos de los pacientes. Por eso que individuos con, en este caso hablando del delta PP, con este delta PP mayor de 13%, es un individuo que muy probablemente va a requerir volumen y va a optimizar su gasto cardíaco con, eh, con volumen. Esto también nos sirve para tener en cuenta el estado hemodinámico del paciente en el momento en que vamos a colocar LEPIP a estos pacientes. Por eso es que podemos decir que se comportan distinto el corazón derecho y el corazón izquierdo en la fase inicial de ventilación mecánica, porque inicialmente el corazón derecho le disminuye el retorno venoso, pero al corazón izquierdo, por ese mecanismo de expresión de los vasos extraalveolares, dan un aumento en, en las presiones de llenado, en el volumen de llenado del ventrículo izquierdo. Y esto en individuos hipovolémicos se va a acentuar mucho, mucho más, como les dije anteriormente. Entonces, estos son las variables hemodinámicas claves, clásicas que tomamos como, como variables de análisis de presión, y eso directamente relacionado al caso de cuña y PVC, de llenado estático, de rendimiento cardíaco en el caso del gasto cardíaco y déficit cardíaco, y el mejor determinante del rendimiento cardíaco, que es el volumen sistólico y el índice de volumen sistólico, que es directamente relacionado con con el área de superficie corporal, o sea, indexado a cada paciente. Bueno, hemos acabado la primera parte del módulo. El doctor Botero va a continuar con los dispositivos invasivos y mínimamente invasivos del gasto cardíaco. Espero que con estos conceptos básicos estén preparados para entender cómo estos dispositivos tienen dentro de su software y dentro de sus características como tal de monitor, cómo nos ayudan a analizar la hemodinamia de nuestro paciente. Muchas gracias.